Buenas noches. Muy buenas noches a todos Hola. ¿Me oye? Espera Antes un que nada, segundo. sí, sí, perfectamente. Lo escucho bien. ¿Y usted? Yo te oigo perfectamente también. Bueno, vamos a poner una cosa, vamos a poner un audio que hace unas semanas tenía compañero Manuel Fitas y entramos ya directamente en antena, don Javier. Son 3 minutitos, o sea, yo creo que es una buena introducción. Vamos, Joan. La Federación Sindical Canaria, dentro de la Mesa Sindical de Hostelería, entendemos que ha vuelto a ser un tercer fracaso el intento bien intencionado del Gobierno de Canarias de buscar una solución dialogada al conflicto de la convocatoria de huelga en Semana Santa, por cuanto la posición de ambas patronales se mantienen inflexibles en que cualquier negociación vinculada a la revisión salarial está vinculada a la apertura de la mesa de los convenios de ambas provincias. Los propios preavisos de huelga establecen una serie de reivindicaciones que son vinculadas a esa apertura, pero reivindicaciones tan complicadas de medidas de conciliación de la vida familiar, en cuanto a la eliminación de los turnos partidos, de establecer plantillas mínimas en los departamentos que eviten la sobrecarga actual y una regulación de las categorías y de incluso la contratación a través de empresas de trabajo temporal. Si sumamos a las reivindicaciones que ya la patronal está planteando sobre flexibilizar la jornada para mitigar la próxima reducción de jornada que tiene propuesta el gobierno y las grandes cadenas hoteleras que hablan en el ámbito de Tenerife de acabar con la doble negociación de los pactos salariales y sobre todo el intento de limitar o reducir las prestaciones que perciben los trabajadores en incapacidad temporal. Hemos planteado que es absolutamente inviable que en 2 semanas que quedan para la celebración de la huelga tengan solución. Ante esa situación, no obstante, nosotros hemos accedido, como no puede ser de otra manera, a esa propuesta de sentarnos para abrir la mesa del convenio y ahí mismo se verá que es imposible llegar a un acuerdo en 2 semanas, pero que si en el caso de que las patronales aceptaran todas y cada una de las reivindicaciones que están en el preaviso de huelga, que están al margen de la reivindicación fuera del preaviso de que las propias patronales sean las que determinen que es justo una revisión salarial extraordinaria sobre el incremento salarial pactado en el convenio, pues eso es lo que entendemos que debería ser un acuerdo previo para desconvocar la huelga y luego abrir la negociación sobre los aspectos que realmente están en los preavisos de huelga presentada ahora mismo por todos los sindicatos en el ámbito de Canarias. Se le ha advertido ya a las patronales del sector que el seguimiento de la huelga, según lo que nos trasladan los comités de empresa, va a ser masivo y que aparte de la repercusión mediática como destino turístico que pueda tener, lógicamente simplemente el deterioro del servicio va incluido en que los comités de empresa y sus trabajadores en huelga se manifestarán a la puerta de los centros de trabajo durante el periodo previo a las manifestaciones que se van a convocar en las diferentes islas para terminar la huelga con grandes manifestaciones en todas las islas y en todas las zonas turísticas, con objeto de que de una vez por todas se entienden que la situación actual requiere medidas extraordinarias y que ya no es una batalla perdida con los trabajadores, sino una batalla perdida con la opinión pública, con los ciudadanos de Canarias, que aparte de los trabajadores también reclaman que esos grandes beneficios del turismo que se generan en los últimos años no se ven reflejados en mejoras en los servicios que reclaman en materia de vivienda, de transporte, de sanidad, etcétera, y que ha llevado a que paralelamente a la huelga de hostelería convocada por ya todas las organizaciones sindicales en Canarias, nos encontramos con un movimiento como el de Canarias tiene un límite que exige medidas adicionales en una política de servicios para los ciudadanos que ahora mismo se reclama en Canarias. Don Javier, buena introducción, ¿no? Sí, vaya, dice Sí, verdad de Manuelcita Jamil, sí. sí, pero escúchame, en la huelga no es un fracaso. A ver, yo entiendo que se refiere que en la medida que no hemos alcanzado un acuerdo y se mantiene la huelga y están las posiciones bastante encontradas, no distantes totalmente, eh, entiendo que es un fracaso de las partes por no llegar a ese acuerdo.
desde ese punto de vista es como se entiende el fracaso, a pesar de la No, mediación vamos a ver. de... El gobierno, dice Manuel Fitas, que, bueno, era una especie de introducción pero del asunto, ¿no? Porque decía que el gobierno ha intentado por 3 veces la mediación y había fracasado. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el...? Bien que los empresarios mantienen su postura, no solamente mantienen su postura de abrir la mesa negociadora, porque en el plazo que tienen va a ser prácticamente imposible cerrar un acuerdo de convenio, pero es que además mm, la apertura del convenio significa lo que viene a expresar Cita con respecto a la plataforma reivindicativa que nos presentan ellos a nosotros, que la verdad a nosotros nos sorprende que la patronal nos presente una plataforma reivindicativa en todos los casos con cortes claros de derechos, porque es lo único que podemos ceder, derechos. Sí, pero vamos a ver. La patronal, ¿por qué se niega? ¿Por qué está en esa posición tan tajante? Porque no hubo una reunión el día de ayer, el día 7. Sí, pero la No fueron pretensión de ustedes. ellos, yo creo, no. La pretensión de ellos no es otra que alargarnos, porque nosotros tenemos presentado un preaviso de huelga para Semana Santa, sentarnos a abrir la mesa negociadora del convenio. Si van a darle solución a los problemas que plantean los trabajadores y las trabajadoras del sector en toda Canarias, perfecto, pero no lo es así, al contrario. Quieren abrir el convenio o la mesa negociadora de los convenios, tanto en Las Palmas como aquí, para intentar recortar el complemento de IT, es decir, recortar en lo económico al que está enfermo, distribuir irregularmente las jornadas, mantener, incrementar los turnos partidos, no sustituir las bajas, eliminar el artículo 36 y el 32 del convenio que habla de los porcentajes de servicios y los pactos salariales, flexibilizar la jornada aún más. Es decir, con esta plataforma indicativa, ¿qué convenio vamos a firmar nosotros? ¿O qué mesa en la que pretenden abrir los empresarios? Pero Nosotros estamos ya, pidiendo todo, que se elimine todo, que los turnos puedan conciliar la vida laboral y familiar. Pedimos que no se reduzcan las plantillas y que se adecúen a la ocupación real de la empresa, que los ritmos de trabajo no pongan en riesgo la salud física y mental de los trabajadores, que, que las funciones de las categorías profesionales se retribuyan tal y como establece el convenio de hostelería, en limitar un poquito más el abuso y el uso de la empresa de trabajo temporal. Todo esto a pesar de la facturación, los grandes beneficios que tienen el sector hotelero y extrahotelero y restauración, porque también hay que decirlo. No el bar de la esquina de donde vivimos, pero los bares que están en la zona turística sí. Eso no lo van a arreglar evidentemente, en no, por 15 días. supuesto. Aparte De todas de formas, recuperar, dime. por último, recuperar Sí, sí. lo que entendemos que es lo que se ha perdido desde la pandemia para acá. El poder adquisitivo que nosotros estimamos en un 5,45% concretamente. Aparte de la subida del 2 que ya tenemos pactada en el ámbito del convenio que está muy en vigor. Por eso, pero vamos a ver, el asunto es, la patronal hotelera, bueno, porque ya ahora hay más patronales ahora, Y no solo son dos, extrahotelera, hotelera, hay una nueva. extrahotelera, tanto de Las Palmas como la de Tenerife. Sí, bueno, y después está esa nueva patronal que ha surgido, ¿no? De las grandes cadenas, ¿no? Sí, Y que al eso no parecer tiene, hay descontento. esa Hoy, patronal hoy tiene una representación en la mesa, ¿no? bueno, supuestamente esa patronal la componen las grandes cadenas hoteleras, Vigo, Barceló, Meliá, quiero decir, están en la mesa representadas a través de ese hotel. Pero hoy quise leer una noticia donde había
un poquito de discrepancia en el apoyo que presentaban esas cadenas hacia Jorge Marichal, en este caso. Sí, pero parece que se han unido ahora en este asunto, ¿no? Después, Sí, pero y la preside, no están tan curiosa, incondicionalmente con no, no, por supuesto. Y la Jorge preside Marichal. además, curioso, ¿no? Pilar Parejo, una cosa curiosa. Bueno, sí, eso fue. Pero de todas formas lo que quería decir, eh, Pilar Parejo ¿Mm? es consejera, es consejera de turismo, recuerdo yo por Sí, mis sí, años, sí, de Canarias, quiero decir, algo de idea sí, sí, tendrá. no, por supuesto, en la época de Martín, ¿no? Y estuvo en el Cabildo, sí, en el Cabildo y pero a mí fundamentalmente lo importante es, uno, la huelga es un derecho legítimo y además una, una cuestión que, bueno, que los trabajadores pueden, que, dado el caso, estamos ante una situación que en esta introducción que nos poníamos para un poco entrar en materia, eh, eh, Manuel Fritas, que fuese de la organización de sindicalistas de base, De la o del programación. Frente Sindical, No, ¿cómo es? El Frente de Sindicalistas de Base ¿me oyes? sí, Frente Sindical Canario, ¿cómo es? El Frente Sindical Canario, ¿no? Sí, ¿Eh? en la mesa sindical está compuesta por el FESOC, sindicalistas de Sí, base de Canarias, integrados en la Federación Sindical de Canarias, que es la que sí. Manuel Fitas es secretario de organización. Está USO, está UGT, faltaría comisiones que va por libre. Tampoco entendemos La mucho comisión- la, la y actitud del sindicato. comisiones en este caso no apoya la huelga. Sí la apoya, la preavisó con 2 meses de antelación cuando estaba y formaba parte de la mesa sindical, y al saber que todos los demás íbamos abocados a convocar una huelga, pues ellos, en mi opinión, con un ánimo de protagonismo injustificado, pues presentaron un preaviso con 2 meses de antelación, cuando sabían perfectamente que íbamos a llegar a esa huelga, pero dentro de la unidad de acción sindical, donde estuviéramos todos los sindicatos, y con la mediación del Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Turismo y la Dirección General de Trabajo. Vale. En este Y caso, ese conociendo derecho, sí, y ahí está, en su pero soledad, porque, pero el resto del sindicato estamos dentro de la mesa sindical y todos a una, convocando y dando asambleas y informando a los trabajadores de la huelga que se va a celebrar el 17 y el 18 de abril. pero hay diferencia entre Las Palmas y Tenerife, porque pues, da la impresión de que están como, ¿no? Que van, Diferencia en en este cuanto, caso, hombre, Las Palmas, en cuanto al turismo también hay diferencias. Las Palmas es más extra hotelera, apartamentos, etcétera, y Tenerife es más hotelera. Y hay una sí. diferencia clara. Y luego Mm, los convenios son distintos, los salarios son distintos y se regulan de manera distinta. ya. Pero Y el estamos tema, en la misma situación. Los trabajadores y trabajadoras de Las Palmas y los de Tenerife, de la provincia de Tenerife, tienen las mismas condiciones. Altos ritmos de sí, trabajo, muchas bajas, etcétera, 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 que ya lo expliqué al principio. Contratación de TT, abusando de ella, en fin, funciones que no se compensan tal y como establecen los convenios, los trabajos de superior categoría, cada vez menos jornadas reales trabajadas y menos plantillas, los ritmos cada vez más elevados, provocando serios problemas de salud física y mental, y de ahí esas bajas. No son, como dice la patronal, son bajas como fraudulentas. Al parecer, todos los trabajadores realizan fraude cuando se ponen enfermos. Y de ahí de su propuesta de recortar el complemento de IT que tienen los trabajadores en esa situación, que ya tienen bastante por lo suyo. bueno, vale, bueno, en ese sentido lo que te quería decir es que estamos hablando de lamentablemente de una situación que yo no veo, no sé, lo veo cada vez más complicado el arreglo porque ¿cuánto tiempo llevan ustedes o cuánto tiempo se lleva reivindicando ciertas cosas
ciertos asuntos y encontramos ahora con esta razón patronal que con respecto a una situación que va a llegar evidentemente a huelgas y manifestaciones en un sitio, una cuestión tan importante de cara vista al turismo, que hablaba de opinión pública, de cuestión frente a la sociedad, de que realmente hay una situación que no se quiere abordar, que el gobierno es incapaz, ¿no? Es incapaz de su mediación, es imposible, eh, y tenemos unos empresarios del turismo con unos beneficios multimillonarios y una serie de compromisos que deberían tener, supuestamente, que usted ha comentado en otros programas con respecto a ciertas prestaciones y ciertas eh, inversiones que podrían hacerse desde ese sector para Canarias para mejorar tanto el tema de vivienda, transporte y demás. Pero no, es que no solamente la huelga es otro asunto específicamente laboral, sino también de cierto modelo, ¿no? Si tú quieres tener un turismo, una situación equilibrada, que después de las manifestaciones que no podemos eludir sobre Canarias tiene un límite, pues evidentemente estamos hablando de algo más, ¿no, don Javier? Sí, está claro que los factores que intervienen para que la gente esté tan descontenta, como tú bien dices, son múltiples y variados, pero lo que sí está claro que la mesa sindical y los sindicatos que componen esta mesa, que ya lo he dicho, o la Federación Sindicalista de Base, FESOC, USO y UGT, yo creo que hemos llegado ya al momento de decir basta ya, y hasta aquí hemos llegado. Es decir, aquí se tienen que mejorar las condiciones y hay una parte que afecta directamente, muy directamente a los empresariados y al sector hotelero, y está hotelero y restauración, y otro dirigido a los que nos gobiernan, porque está claro que el problema de la vivienda existe, el problema de las colas de tráfico existe, es decir, eso no lo podemos obviar, el problema del tapón en la sanidad existe, las listas de espera pues son las que son, entonces son problemas que si se suman hacen que la situación sea, como decimos nosotros, explosiva. Todo eso unido, porque el que un trabajador no encuentre vivienda quiere decir que nosotros vamos a seguir condenados a que no haya personal suficiente para sacar el trabajo diario de las empresas. Entonces, claro, hay múltiples problemas, pero en este caso vamos a ir por partes. Primero vamos a hablar con los empresarios, como estamos hablando, y exigiéndole una serie de medidas, entre otras, que se recupere el poder adquisitivo, entre otras. Por, una de las razones, precisamente, es que eh, los trabajadores y las trabajadoras ahora mismo están padeciendo que es que no llegan a final de mes, la cesta de la compra ha subido como ha subido, pero los empresarios tienen una responsabilidad, las cargas de trabajo tienen que solventar ellos. La mm, contratación del GTT tendrán que hacer algo, o tendrán que decidir algo, que se sustituyan o no los trabajadores de baja, tendrán que hacer algo y no solo criticarlo y cuestionarlo, tendrán que hacer algo con los ritmos de trabajo, tendrán que hacer algo con los turnos partidos y tendrán que hacer algo, por último, en esa recuperación del poder adquisitivo para que los trabajadores lleguen a fin de mes. Y al gobierno de Canarias le decimos que, y ahí estamos con ellos, quiero decir, empujando y reivindicando qué pasa con la vivienda, qué pasa con la sanidad, qué pasa con las carreteras. La presidenta del Cabildo de Tenerife iba a solventar el problema de las colas en 2 meses o 3. Pues seguimos en la No, misma está bien, carretera. en 3 meses. Las listas de espera suben y cada vez hay más gente de baja porque no las diagnostican y faltan a trabajar, por supuesto, de baja, para de caer el resto de trabajadores que quedan y al final eso es un círculo. Cada vez tenemos más gente de baja, pero tendrán que entender que la sobrecarga desde la pandemia para acá ha sido extenuante para los trabajadores y las trabajadoras. De ahí la huelga y de ahí
el seguimiento que esperamos que haya la huelga por lo que sentimos en los centros de trabajo. Sí, va a ser masivo, pero ¿cuál es realmente, por qué la patrona está tan enquistada y no quiere bajar, no quiere Porque bajar el labio, como dice? es que No no, quieren no compartir solamente los está, no quieren no ayudar a, no solamente quieren, no, no solamente no que quieren estamos, ayudar con esos grandes beneficios, sino que en su plataforma reivindicativa quieren recortar derechos, porque es lo único que podemos ceder nosotros en una negociación. Lo como que que quieren pueden dar recortar, son los empresarios. como que quieren recortar, como que quieren recortar derechos. Hombre, si quieren eliminar el complemento de IT que cobran los trabajadores cuando están enfermos, si quieren flexibilizar la jornada para amortiguar los posibles efectos de la reducción de jornada que plantea el gobierno nacional a 37 horas y media, si quieren distribuir de manera irregular la jornada, si quieren eliminar el artículo 36 que habla de la antigüedad, y si quieren eliminar el artículo 32 que es el que habla del reparto de los beneficios y el porcentaje de servicio, pues dando no vienen, no vienen dando, vienen pidiendo, que también nos sorprende mucho. Y lo que le pedimos a la patronal que esté a la altura de las circunstancias. ¿Quién ha sacado de la pandemia? Después de la pandemia, perdón. Eh, mm, los negocios hacia adelante con el personal a la cabeza, sino los trabajadores y las trabajadoras. Y siempre en en el año 22, cuando firmamos el convenio, con el argumento de que no sabíamos cómo íbamos a encarar después de la pandemia, con una guerra en Europa. Ahora los argumentos ya no son los mismos, son distintos, pero siguen en las mismas. Los aranceles, la reducción de jornada a 37 horas y media, los efectos el posible recurso que les haga contrario a los empresarios sobre las demandas interpuestas sobre la antigüedad por sindicatos UGT y luego posteriormente comisiones. Excusas, excusas, excusas. Entonces, estamos hablando de una patronal que que no quiere ayudar, no quiere no quiere destinar o no quiere devolver a la sociedad lo que tiene, lo que consigue con con No esta queda cifra más récords de turismo. Son una postura. también es no sé, estoy empezando a pensar muy mal de todo esto, don Javier. No quiero pensar mal ni quiero tampoco demonizar a los empresarios, pero esa actitud no es nada positiva ni nada buena para esta comunidad autónoma. Y sobre todo Claro, lo nosotros que me preocupa es el fracaso del gobierno. El gobierno es incapaz, entonces no es capaz de que los empresarios, no sé, yo bien, el gobierno hace lo que está en su mano, pero está claro sí, que compete a las pero es que patronales. esto ya es una pelea, no, es que además es la trascendencia del asunto, de modelos eh, de, digamos, de Bueno, gestión, ahora modelos de han cómo ver el planteado, turismo aquí en Canarias, ¿no? O sea, quiero decir, lo que pretendemos, lo que se pretende con de manera razonable, ¿no? En cuestión de vivienda, sanidad, transporte, etcétera, y el asunto de la cuestión de las condiciones de los trabajadores, tú me hablas que la patronal recorta derechos, no quiere, se enquista, convoca una reunión el día 7 un poco para ver, evitar y es lo que no quieren es la huelga, pero no quieren claro, huelga. porque no O sea, tienen, no quieren les huelga porque molesta la huelga. va a ser un éxito, saben perfectamente que Estos están en son, sí, crédito. claro, estos son como los del siglo XIX, empresarios del siglo XIX, mentalidad siglo XIX. Si ellos pudieran, meterían a los trabajadores en los hoteles y les harían vales en vez de sueldo, como antiguamente. Les Está claro, encantaría.
Y todos los beneficios, Eh, monstruosos beneficios para ellos. Y ese movimiento de la patronal, de las grandes cadenas con respecto a separarse, a dejarse de Azotel, es preocupante también. Y no sé, la gente se queda, sí, como tranquila, ¿no? Pero yo estaría preocupado. no, a ver, a nosotros nos preocupa esa división, está claro, porque a nosotros nos interesa una patronal unida y que, pero como digo, ahí se están cociendo intereses que nosotros se nos escapa al control. Pero sí sabemos, por ejemplo, que mañana hay una reunión extraordinaria de la Junta de Asotel. Sé que hay movimiento, claro, claro. Y las grandes cadenas tendrán que también estar representadas y que se oiga su voz, porque las grandes cadenas nos consta que están dispuestas a negociar de verdad y no a mantener o a sacar tajadas con una huelga planteada encima de la mesa para Semana Santa que afectaría. Y como bien dices tú, el gobierno hace lo que puede, pero también digo, el gobierno yo creo que ha entendido el mensaje de que el modelo masificado hay que ponerle Coto al coto. final. Sí, y sí, está claro, porque no puede ser de otra manera. Yo creo que está más concienciado el gobierno de Canarias que las propias patronales, en los dos sentidos. Que el crecimiento tiene que ser ya muy, muy, muy controlado y luego, por otro lado, que los grandes beneficios tienen que repercutir en la sociedad canaria, que sienta el pueblo canario que esos beneficios y ese esfuerzo, esos excesos de ritmos de trabajo y esa coyuntura que hemos pasado desde la pandemia para acá, ayuden a paliar los efectos económicos que padecen las economías familiares. No hay otra fórmula. Y creo que el gobierno está más por la labor que la patronal. Está ¿Y cuándo será encerrada en la su huelga? postura. Sí. El 17 y el 18 tendremos huelga y manifestación el 18, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, como en el puerto de la Cruz, en Tenerife, en los dos sitios, y en Lanzarote y Fuerteventura estamos planteando ya también esas movilizaciones y esas concentraciones el día 18. Y el 17 y 18, pues huelga, no hay más, dejar de ir a trabajar y pedimos a la población canaria, trabajadora del sector, que estamos muchos sindicatos implicados y que ha llegado el momento de decir basta. Y aquí tiene que redundar esos grandes beneficios en salario y en mejores condiciones laborales y de salud laboral. Don Javier Fernández, muchísimas gracias, secretario general de Sindicata de Base, por su presencia aquí en su emisora, su casa amiga, Senado Radio. Don Javier, éxito. Y Esperemos que, pedir, ya no sea un seguimiento masivo. Nosotros sí, pedir, apoyamos. pedir. Yo Sí, agradezco que vosotros apoyéis, pero digo, sí pedir por último que los trabajadores y las trabajadoras apoyen la huelga, que es el momento, y hasta aquí hemos llegado. A partir de hoy, a partir de esta convocatoria, habrá un antes y un después en el sector turístico canario. Por lo tanto, pues, apoyen a la huelga y viva. don Javier, está claro que la llamada será después de la huelga, del 18A, 17 y 18A. Evidentemente lo llamaremos y esperemos que usted entre en su casa y hablemos de la huelga y de antes y después. Don Javier, muchísimas gracias y buenas noches, ¿eh? Muchas gracias por su Muy intervención. agradecido, muy agradecido y buenas Un noches abrazo. por darnos voz. Un Chao. abrazo.